En Red Televisión, por cierto, y vamos de inmediato con la entrevista, con el estreno, cara a cara estreno, los próximos segundos, y cara a cara del recuerdo, porque juntos tenemos mucha historia. Tengo al frente mío una buena moza y un caballero. A él lo vi cara a cara hace unos 13, 14, 15 años atrás, porque llegando para variar una madrugada desde el sur profundo de Chile a la ciudad de Chillán, buscando dónde dormir un ratito, 4, 5, 6 de la mañana, encuentro un hotelito en una esquina cerquita de la plaza de Chillán y toco el timbre y subo una escalera muy empinada, golpeo la puerta y me abre la puerta gentilmente un hombre que yo ubicaba por los diarios, por la prensa, porque el año 1994, por ejemplo, La Segunda tituló La estafa de la década y aparece la foto, la imagen, por lo demás en televisión y en todos los diarios, una cosa de locos, de Juan Pablo Dávila. Juan Pablo Dávila Silva, el hombre que, comillas, se llevó 200 millones de dólares para la casa, la plata de Codelco. ¿Recuerda usted Codelco, la estafa de Codelco? Juan Pablo Dávila. Bueno, yo me encontré cara a cara ahí al subir al ascensor y era el administrador del hotel. Y le dije, Juan Pablo, casi me voy de espalda por la escalera para abajo de impresión, literalmente. Fue muy gentil. Estuve 2 horas descansando en una muy buena habitación que él me arrendó como corresponde. Y a la salida le dije, Juan Pablo, alguna vez tenemos que conversar cara a cara. Han pasado 13, 14, 15 años, 12 años, no sé cuánto, un montón, una enormidad de cara a cara y de vida. Y estamos aquí con Juan Pablo Dávila Silva. Gracias por venir, y con su mujer, con Marcela. Muchas gracias. Que no tenía el gusto de conocerte. Ustedes están juntos hace muchos años. Sí. ¿Casados hace cuánto? Llevamos casados, vamos a cumplir 15 años. 15 años casados. Y nos conocimos hace 17 años. Hace 17. ¿Tienen hijos juntos? No. No tuvimos hijos. ¿No todavía o no? No tuvimos hijos. No tuvieron hijos. A ver, partamos por el comienzo, dijo no sé quién. Juan Pablo, fue muy impresionante cuando se destapó, comillas, esa olla increíble, Codelco y Chile, no íbamos todos para abajo porque Juan Pablo Dávila se había llevado la plata para la casa, el computador primero, recuerdo las imágenes y toda la prensa, todos los comentarios, y tú prácticamente corriendo por el centro de Santiago y 4000 camarógrafos a la siga tuya, y estuviste detenido y estuviste preso mucho tiempo y estuviste recluido y comillas, se derrumbó tu familia de siempre y tu patrimonio. No hablo más. Yo quiero que tú me digas cómo fue la historia, tu versión. ¿Pasado 20 años ya? Han pasado 23. 23 años. 23. ¿Qué hacías tú en Codelco? Yo era el jefe del departamento de Mercado Futuro de Codelco. Ya. Era secretario del directorio de ventas de Codelco. Ya. También tenía otras funciones como asesorar al área de presupuesto del Ministerio de Hacienda y asesorar a Banco Central. ¿Quién era el presidente del directorio de Codelco en ese momento? En ese momento era, no recuerdo, el ministro de Minería de la época, y el presidente de Codelco era Alejandro Noemi. Alejandro Noemi era el presidente de Codelco. ¿Y el ministro de Hacienda quién era? En esa época era... Estamos hablando del Aninat. gobierno de... Esto sucedió al final del gobierno de Elwin, principio del gobierno de Frey. Ok, de don Patricio Elwin. Ok, perfecto, ya. ¿Y tú estabas en ese trabajo y estabas en tu oficina con el computador? ¿Esa era tu pega diaria? Mi pega diaria, y en el fondo yo en aquella época estaba considerado como el segundo operador más relevante en metales no ferrosos en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo. No era una cosa local, sino que... ¿Y por qué tenía esa consideración tan alta? Porque Codelco era un participante tremendamente activo. A ver, te lo explico de la siguiente manera. Dale. Codelco era un tremendo productor de cobre. Sí. Enorme. O sea, era el productor en ese momento más grande que había en el mundo. Hoy día ya no lo es, ya perdió ese estatus, digamos. Ok, 23 años atrás. 23 años atrás. Codelco top. Claro, en la época final del gobierno militar, principio del gobierno democrático de don Patricio Elwin. Ya. Esa era la posición. El principal productor minero, productor de cobre, digamos, y un gran productor de molibdeno y un gran productor de metales preciosos. Ya. Pero sin embargo, en su rol como activo en los mercados metaleros, no era significativo. No era para nada un jugador relevante como era Mitsubishi o como eran otros grandes productores de japoneses o norteamericanos. Y en la administración
anterior, digamos, estaba el general Ramos, Ya. y después estuvo Patricio Contese, Ya. se toma la decisión de que Codelco inicie estas actividades en mercado de futuro. Mercado de futuro. Mercado de futuro, o sea, operaciones en las bolsas de metales, tanto de Londres como de Nueva York, Ya. que son las dos bolsas. La bolsa de Londres es la que rige el precio del 90% de las transacciones comerciales de cobre en el mundo. Ok, Y es el clarísimo. precio por el cual se rige Codelco también. ¿Y tú trabajabas? Yo trabajaba en otro lado. Ya. Trabajábamos en una empresa que representaba al Bank of England, al Banco Central de Inglaterra, a una serie de otros corredores, y se abre un concurso, porque se traen de vuelta de Londres, de la ciudad de Londres, a don Jaime Bravo. Ya. Un excelente profesional, un tipo que sabía el tema de los futuros, que había estado iniciando esto junto con Carlos Derch, y se instala el Departamento de Mercado Futuro. ¿El Departamento de Mercado Futuro? El que tú Departamento de dirigías? Mercado Futuro, no, yo entro como un simple operador. Ya. Entro en la línea más baja. Ok. ¿Cuántos Cuan- operadores había en ese Departamento de Mercado Futuro? Éramos solamente, en esa época era solamente Jaime, yo y Francisco, y quién más estaba, Ya, la secretaria. 3, 4 personas. Tres, cuatro Ya. personas. ¿Y qué pasó? Y esta cosa empieza a tomar forma, y justo a Jaime le ofrecen un muy buen trabajo como gerente de ventas en Mantos Blancos y se va. Ya. Y yo quedo subrogando. Ya. Y el departamento empieza a crecer, empieza a tomar otras dimensiones. Entonces va a ser más o menos corta la Sí, historia. claro, por favor. Y va pasando el tiempo, entra la administración de Patricio Contese, y nosotros vamos cada vez siendo un operador más importante. Ya. ¿Qué es lo que hacíamos? Hacíamos operaciones de fijaciones de precio, hacíamos operaciones para convertir al promedio una serie de contratos que no eran equivalentes al promedio de un mes, una serie de operaciones más o menos rutinarias, ¿ah? Pero ¿Conocidas por el directorio tuyo? aprobadas y conocidas por el directorio. No había ningún misterio. No había ningún misterio Ya. y nunca ha existido un misterio. Ok. ¿Y tú trabajabas 8 horas diarias, 10 horas diarias, 20 Yo horas diarias? trabajaba 20 horas al día. 20 horas diarias. ¿Ahí en la oficina? Yo empezaba, no, lo que pasa es que esto parte cada vez siendo más importante y más relevante el actuar de Codelco en estas bolsas de metales. Ok. Y así, con esa misma fuerza con que fuimos entrando en los mercados, logramos hacer cambios importantes, junto con la oficina que tenía Codelco en Londres, Ya. donde estaba don Marcelo Aguat. Ya. Bastante conocido en el medio minero. Ya. Su último cargo de importancia fue presidente del grupo Antofagasta Minerals. Ajá. Ya. Marcelo es un tipo que conoce muy bien el tema de la bolsa de metales, y logramos por primera vez sentar un chileno, Marcelo Aguat, como director de la bolsa de metales de Londres. Ya. Ese fue una de las grandes cosas que están detrás de este crecimiento de las Ya. operaciones. Fue un hito. Un hito. Un hito. Logramos también que se dejara de transar el cobre en libras esterlinas y se transara en dólares. Se eliminaran una serie de contratos que habían de cobre, y que solamente el contrato fuera el equivalente a los cátodos grado A, que son el producto que transa Codelco. Ok. Y después una serie de otras cosas técnicas largas de contar, Ok. y fuimos cada vez siendo un actor más relevante en lo técnico, en lo regulatorio, etcétera. Pero al mismo tiempo crecimos... Perdón, ¿puedo tomar un Dale poco? nomás, toma agüita. Y tú metido ahí trabajando, metido tú me has ahí. dicho, hasta 20 horas diarias. Claro, ahora, yo trabajé en la Bolsa de Metales de Londres. Yo venía de trabajar dentro del mundo privado, estuve viviendo en Londres. Por lo tanto, para mí, cuando Jaime Bravo en un almuerzo dice, se abre esta oportunidad, la encontré extraordinaria. Me dijo, pero yo no te puedo, si quieres concursar, es un concurso público, pero nosotros no tenemos como para pagarte, digamos, lo que tú ganas actualmente en el mercado privado. Le dije, mira, para mí el problema no es plata, digamos. Ya en esa época, ya mi patrimonio eran de casi 10 millones de dólares. No era Tú menor. tenías ya un patrimonio de cerca de 10 millones Claro, de dólares. cuando yo entré a Codelco. Y cuando tú entraste, esto que es muy importante, cuando tú entraste a Codelco Claro. ya tenías 10 millones de dólares de patrimonio. De patrimonio entre las propiedades y las inversiones que tenía afuera. ¿Me puedes dar así de una pincelada? ¿Cuáles eran cómo se configuraba tu patrimonio? ¿Tenías departamentos, Básicamente casas, campos? tenía un par de casas, tenía una parcela, y el resto eran inversiones en trash bonds y una serie de cosas en Estados Ok. Unidos a través del banco. Tú entraste a Codelco con del 10 Deutsche Bank. millones de dólares de patrimonio. Y eso- Una vida asegurada, una vida tranquila. asegurada. Pero ¿Cuántos hijos tenías cuando entraste? Dos. 2 hijos. 2 hijos. Tienes hoy 2 hijos. Sigo teniendo mis dos hijas. De la relación anterior, con mucho que respeto por 30, Marcela.
y 31 años. Ok, mira. Han pasado... ¿Cuántos años tienes, Juan Pablo? 57. 57. Estás igual que cuando nos encontramos en la punta de la escalera en tu hotel, en el hotel que tú administrabas en esa oportunidad. Tú también. Así que nos mantenemos. Nos mantenemos. Oye, es que la mala hierba nunca muere. Oye, Juan Pablo, ya. Y estabas trabajando ahí, y yo me acuerdo que leía en la prensa que tú dabas explicaciones, que te vino un submenage. Llegaste a un momento y que tenías permiso por del directorio de Codelco para llevarte el computador para la casa. Yo todavía me acuerdo de eso, que lo leía. Lo que pasa es que hay de este tema, desde el punto de vista técnico, es bastante simple para cualquier persona que es técnico, digamos. Claro. Pero finalmente se transformó en una cosa, en un bolo político, en un bolo comunicacional monstruoso. Pero yo creo que se le arrancó de las manos a todos. Pero antes de la explosión. No, es que... A ver, yo partí operando en futuros a 1:15 de la mañana. Ya. Cuando abría el mercado de Australia. Claro, los horarios son de Australia me pasaba a Nueva York y de Nueva York me pasaba a Londres. Ok, 1:15 de la mañana tú estabas en tu casa. Yo estaba en mi casa. Y obviamente no estaba en la oficina. Yo tenía un clon de mi oficina en mi casa. Tenía router, tenía computación, tenía teléfono satelital, tenía teléfono celular, tenía todo. Ya. Lo mismo que teníamos... tu Codelquito en tu casa trabajando. Y eso era de conocimiento de todo el mundo, o sea, no era una cosa que yo... ¿Y cuánto tiempo sostuviste este ritmo de trabajo brutal? Bueno, yo... Parecías productor de eventos, trabajando día y noche. Así me han dicho. Bueno, yo he trabajado así en ese ritmo desde que partí en el tema de las bolsas de metal en el año 82. Ya. Y asumamos, Juan Pablo, que ibas parejito, comunicando arriba a tu directorio y trabajando parejito. Parejito. Ahora, ¿y qué pasó? Hay una cosa que siempre es importante señalar. Ya. Todas estas operaciones que siempre dicen, no las sabía, es desconocido, me engañaron. O sea, hay todo un tema comunicacional. El tema del computador, sí, el tema del computador existió. La falla del computador existió, la falla de las planillas existieron. Pero se sacan de contexto en términos de la explicación. ¿Por qué? Porque hay un tema comunicacional no menor. Ahora, las operaciones... ¿eran o no eran conocidas por toda la superioridad de la empresa? Sí lo eran. Totalmente conocidas por el directorio de Codelco. Por el Comité de Mercado Futuro. Ok. Porque ese es... superiores. Superiores. Y ese muchas veces hicieron las debidas presentaciones en el directorio de mercado, el directorio de Codelco, digamos. Okay. O sea, lo que tú estabas haciendo día a día, semanalmente, era conocido por la instancia de acá y por la superinstancia. Claro. Ok. Ya. Ahora, además... cada operación era informada al Banco Central de Chile. Ya. Yo no tenía derecho a firmar ni un peso, digamos. Que todos firmaban los pagos a los corredores y la recepción de los dineros a los corredores se firmaban a través de las instancias superiores, gerente, subgerente, vicepresidente. Tú no firmabas nada. No tenías derecho a firmar ni a aprobar nada. Yo era el que operaba, no era el que pagaba o recibía. Ok. Ya. ¿Y? Entonces esta cosa al final se transformó en un tema de que era más fácil, no sé, yo tengo mi versión. Pero dala. Bueno, aquí hay un tema político por medio, hay un tema de muchas cosas que estaban sucediendo en Codelco, pero la impresión que quedó en la gente es que yo me robé 200 millones de dólares. Tal como tú lo partiste. ¿A qué horas, qué día y por qué se produjo la explosión mediática? ¿Fue una falla garrafal de un viernes a mediodía? No. ¿Un superjefe te dijo, oye, Juan Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás apostando mercado futuro de una manera indebida? ¿En qué momento vino la explosión? Mira, lo que pasa es que nosotros teníamos una serie de estrategias y una de ellas era la protección de precios de una parte importante de la producción. Ya. Y en las primeras semanas de enero del año 94, recuerdo, el mercado que estaba a nivel venía bajando de $1.10, 95, 96, llegaba hasta 86 centavos, y se esperaba que el precio llegara al nivel de los 57, 58 y rebotara a 60, 65 centavos de dólar por libra. Ya. Por lo tanto, se estaba tratando de proteger las producciones más caras. Pero llegó un momento en esa fecha, yo estaba operando desde mi casa en Reñaca, ya. Y yo veo que el mercado tuvo un cambio drástico. Técnicamente es larga la explicación. Okay, pero ¿cambio al alza o a la baja? Créeme lo siguiente, era un mercado en el que normalmente si Codelco salía a vender, tú veías que inmediatamente la variable de precio tenía algún movimiento. En esa semana y media yo podía vender 1 tonelada o podía vender 10.000 toneladas y el mercado
inmediatamente tenía varios compradores. Ya. Entonces dije, aquí cambió algo. Ya. ¿Y qué es lo que había cambiado? Había cambiado el escenario en China. El escenario en China. En China. Para variar en China. Que era hasta el momento un actor relativamente pasivo. Ya. Empecé a averiguar y claro, había todo un trabajo conjunto de China de muchos años, junto con los fondos de inversiones, y China pasaba ahora a ser un nuevo actor. Okay. Por lo tanto, el mapa cambió. El mapa cambiaba. Tú estabas en Reñaca en un enero. ¿Y en qué momento se produjo el colapso total? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, tomo la decisión y cierro el libro. Cierras el libro. Significa, de estar vendido, ya, recompro toda esa venta, ya, la dejo en cero, y eso genera una pérdida eventual, porque la pérdida no se produce hasta que tú cierras y cierras completamente el libro, y adicionalmente compro 250.000 toneladas más, bajo el criterio de que de ahí a junio, yo calculaba unos 70, 90 millones de dólares, que era la pérdida estimada, se recuperaba y se ganaban entre 10 y 20 millones de dólares. Déjame hacerte una pregunta. Ahora, ¿sabes una cosa, Tomás? Sí, dale. Es importante señalar que 5 millones de dólares, 10 millones de dólares de pérdida no eran cosas menores. ¿No? O sea, perdón, no eran cosas mayores. Porque el conjunto era enorme. Y otra cosa importante, nosotros fuera de las operaciones normales también se especulaba. Y se especulaba con conocimiento. De todos. Ya. Juan Pablo, déjame preguntar, cuando tú dabas estos pasos para adelante, para atrás, para el lado, y cierre, y abre, y compra, y retrocompra, ¿tú consultabas a alguien o estabas autorizado para tomar tú las decisiones? Yo estaba autorizado para tomar esas decisiones. Y se informaba permanentemente, si todas las semanas habían reuniones y había una comunicación permanente con toda la gente del Comité de Futuro. Pero ¿qué es lo que pasa ese día? Como esta es una situación distinta, yo digo, chupay, aquí estamos en un tremendo problema. Y llamé a un amigo que fue quien también me ayudó en ese momento, y después me fui a reunirme con la gente de Codelco. Y ahí parte, cuando yo parto con esta cosa, digo, mira, esta es la situación, esto es lo que pasa. Aquí hay un cambio real del mercado, aquí está el libro cerrado, tenemos esta pérdida eventual de 90, pero podemos llegar, estimaba yo que en junio deberíamos llegar a $1.10, con lo que se recuperaba, y está en el expediente, todo lo que te estoy contando está en el expediente del juicio. Por lo tanto, se recuperaba. Y en un momento dado se retiran todos estos personajes que todo el mundo conoce, y me dicen, mira Juan Pablo, aquí lamentablemente nosotros no tenemos nada que hacer. Tú eres nada el responsable. Que hacer o nada que ver. Nada que ver, tú eres el responsable. Y hasta ahí llegó, y ahí está ya el caso. Y nos empezamos a juntar dentro de Codelco, ellos citaron algunos corredores, vinieron gente que eran corredores muy importantes de Codelco, se les abrieron los libros, una cosa absolutamente inusual, y así se genera toda esta historia. ¿Qué es lo que hacen ellos finalmente? ¿Quiénes son ellos, perdón? Codelco. La administración que de ese momento, que todavía está... el directorio de Codelco. Claro, toman la decisión frente a esto que se escapa de las manos y que te pasa a ser un evento público, pasa a ser un tremendo... Una bomba. Una bomba, digamos. Cierran el libro completo, hacen la pérdida, pero además aumentan la pérdida porque ellos cierran la posición de compra, aún sosteniendo que el precio iba a bajar. Y más aún, compran, no me acuerdo cuántos millones de dólares en opciones put para protegerse de una caída. Con lo cual al final aumentan la pérdida en forma enorme. Y además cierran, en esta vorágine, cierran los libros de metales preciosos, cierran todo. Y en esa época, yo me acuerdo las declaraciones de varios de las personas de Codelco, de gobierno, no se hace nunca más ni una operación de futuro por el riesgo, esto y lo otro. Tomás, hoy día llevan perdido 4.800 millones de dólares. 4.800 millones de dólares en las mismas operaciones de mercado futuro. No 5, ni 10, ni 20 millones de dólares. No, 4.800 millones. Y llevan perdido poco más de 3.000 millones de dólares en ventas a precio fijo de cobre en un contrato a los chinos. Cosa que jamás se dio en Codelco, de vender a precio fijo a largo plazo. Juan Pablo, siguiendo la línea, ¿por qué esa tarde o alguna tarde de enero saliste, te empujaron a ti como el criminal
de Codelco, el chileno desalmado que se llevó 200 millones de dólares para la casa? No nos responda ahora, vamos a ir a una pausa rápidamente. Estamos en el Caracal Estreno conversando con Juan Pablo Dávila. Todos los domingos, Red Televisión, todos los domingos 12 del día. Vamos y volvemos con un consejo importante. Volvemos, estamos en el Caracal Estreno, siempre domingo, Red Televisión, 12 del 10 minutos, más ratito, media hora más, estamos con el Caracal del recuerdo, imperdible, 21 años conversando, hay mucho, mucho que recordar. Estamos con Juan Pablo Dávila, estamos con su señora, estamos con Marcela, ya la vamos a interrogar, vamos a conversar, Juan Pablo. Entonces, en enero de ese año se produce, ¿no es cierto?, una estampida mediática, se destapa, comillas, una bomba, muy a la chilena por lo demás, y finalmente terminas tú en la calle con 200 cámaras al frente como el culpable, el hombre que se hizo millonario en 5 minutos y se llevó 200 millones de dólares para la casa. Por lo que tú nos vas contando, aquí hubo, comillas, errores, cambio de mapas, cambio de circunstancias del mercado mundial del cobre, cambio de precios, fluctuaciones, como las hay hoy y en 100 años más y hace 200 años. ¿Por qué tú? Como el título de la canción. ¿Por qué tú, en la vereda de la calle no sé cuánto, en el centro de Santiago, acorralado de medio? ¿Qué pasó? ¿Por qué fuiste tú y no Juan Pérez? A ver, yo lo que te puedo indicar es que hay una cosa que yo he declarado siempre. Aquí no significa que exista alguien que se haya llevado 200 millones de dólares para casa. Ni yo, ni los que eran mi jefe, ni el directorio de Codelco, nada. Aquí hubo un problema serio de cambio de precio, de dirección de precio y de roles de los distintos operadores mundiales. Ahora sí hay errores dentro de lo que sucedió de Codelco. Primero hay un tema del manejo comunicacional, del manejo político, porque era re fácil que toda la línea directa dijera yo no tenía idea, me engañaron, me ocultaron. O sea, todos se lavaron las manos y te apuntaron a ti. Yo no tenía ningún partido político, yo no pertenecía a ninguna familia poderosa, yo era simplemente un técnico, un experto en mercado futuro. ¿Qué es lo que yo después de 23 años digo? Bueno, en realidad fue una tremenda torpeza, una soberbia de parte mía, de haber llevado a este nivel de operaciones, porque las especulaciones es especulación. Y Codelco, por su tamaño, por su implicancia, no debería haber nunca incursionado en esto. Y yo, como era el operador del departamento, yo había dicho que no, pero no lo hice. ¿Y no lo hiciste por qué? ¿Porque eras más niño? ¿Porque tenías ambiciones de destacarte más como profesional? Mira, ¿porque te gustaba el juego, comillas, el juego de apostar? Yo creo que es una combinación de todo lo que tú dices. La edad, la inexperiencia política, la soberbia propia de sentirse el hombre, el segundo operador, si tenía 25 años, y era el segundo operador más importante del mundo, 26 años, o sea, no. Eras una suerte de Pelé. Claro. Del juego, del buen juego. Claro, entonces, mira, me ha tocado últimamente conversar con distintos ejecutivos del área financiera, de los bancos, en fin, que han tomado cursos de futuro y opciones. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué es lo que les pasa? Entonces empiezan a contar, mira, estos instrumentos financieros sofisticados, me lo empiezan a detallar, y yo les digo, pues esas cuestiones las inventé yo hace 20 años. O sea, lo que hoy día a ustedes les pasan como grandes derivativos son cosas que hicimos nosotros con los corredores en Nueva York y en Londres en el año 90. Juan Pablo. Entonces, la implicancia es enorme. Ahora, la trascendencia es enorme. La trascendencia económica es enorme. Lo que se logró para Codelco en términos de su influencia en la principal bolsa metalera del mundo, donde se fija el precio del cobre, era el principal ingreso, y que creo que dudo, y ojalá que no me equivoque, creo que Chile debe diversificar su matriz de ingresos, porque dependiendo de un commodity tan fluctuante como este, no supieron aprovechar el gran ciclo. Y yo apuesto al turismo. Yo apuesto al turismo, yo apuesto a la agricultura. Nosotros estamos en Chillán con mi esposa, te digo, hemos recorrido Ñuble, Marcela tocó ser candidata a concejal. Sí, lo vamos a conversar. Yo veo la futura región de Ñuble, digamos, es un vergel, pero requiere inversión, requiere tecnología, requiere innovación. Veo como enormes empresas que eran muy potentes, productores de frutas en el norte de Chile, están hoy día comprando tierras en la 7ª, 8ª y 9ª región
pero en forma impresionante. Juan Pablo, cuando un tipo va al casino y se pega en el casino y se envicia en el casino, es un ludópata. No es mi caso. Quería preguntarte, no es mi caso. ¿tú en una de esas te reentusiasmaste, te enselleciste con esto de la apuesta como funcionario de Codelco, como la estrella, una de las 2 estrellas del mundo en esta materia, y le dabas, y le dabas, y le dabas? Pero déjame terminar la pregunta. Junto a eso que eventualmente pudiste vivir una suerte de enfermedad, un codelcópata, ¿es normal que un tipo con responsabilidades tan grandes a los 25 años no tenga un partner, no tenga un triángulo, un jefe arriba y le diga, Juan Pablo, sí, no, en el día a día, poco menos que en la mañana y en la tarde y en la madrugada, a las 3 de la mañana a tu casa? Juan Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? ¿Cómo se ve el panorama? ¿Cómo está el mapa? Un tipo con 20 años más que tú, que te hubiera experimentado, que te hubiera entrenado, que te hubiera servido de partner, digamos, de consejero, un poco de amortiguador de la adrenalina que tú vivías. Es que eso existía en Codelco. Eso no es una cosa que existía. Existía una Contraloría activa, existía una información activa, existían informes diarios, informes semanales, informes de todos los meses del Banco Central, informes de los pagos, de la situación de la línea de crédito. Todo eso existía. Si aquí el tema no es un tema de ser ludópata, digamos, sino que ¿No te volviste loco como el rey de las apuestas? No, porque aquí no era apostarse. El mercado para mí era bastante transparente la forma de manejar la información. A lo mejor tenía habilidades que hoy día no las tengo. Antes tenía la habilidad de poder conversar en inglés, digamos, con 2 teléfonos y poder llevar 2 conversaciones, una en cada oreja, digamos. A ese nivel. Claro, pero eso ya se perdió con los años, ya estamos más viejos. Sí. Hoy día, con suerte, hablo algo de castellano. Pero mi vida era distinta. Mi vida era la mitad, no sé, 4 o 5 meses del año viajando. En fin, no solamente estuve en el Departamento de Mercado Futuro, también estuve en Codelco Kupferhandel, como trabajando en Codelco France, que son los productores de cable, y estuve a cargo de las ventas de cobre en Europa. O sea, hice muchas cosas. Juan Pablo. Pero eso, lo te digo, en el fondo, el tema de un hombre joven, cuando se destaca rápidamente, está lo que yo te digo, la soberbia. Y la soberbia, en el fondo, es la base de los mayores errores que pueden cometer los hombres. Porque no te das cuenta cuando te vas metiendo en un forro. ¿Tú te metiste en un forro por soberbio, por joven y por inmaduro? Inmaduro y por confiado. Por confiar en los otros. Confiar en los otros, en que... Porque yo cuando pasó este tema, yo me fui donde un abogado, porque para mí esto es una cuestión, bueno, perdí la pega y es una cosa administrativa. Si perder 90 millones no era una cosa del otro mundo para Codelco. Claro, para la gente es mucha plata. Sí, claro, para cualquiera. Pero para Codelco, si de repente habían estudios de geología que se desechaban y habían invertido 150 millones de dólares. Entonces, la minería es un negocio de riesgo. Ahora, para un productor privado, el hacer operaciones de mercado futuro es aceptable, pero para un productor como Codelco es inaceptable. ¿Por qué? Porque le tiene que dar cuenta a 17 millones de accionistas. Sí. ¿Ya? Y cuando las cosas van bien, los 17 millones de accionistas no hablan, pero basta que tú perdiste $1 y tienes los 17 millones de accionistas en contra tuyo, digamos. Juan Pablo, discúlpame, tú en algún momento hablas de un tema financiero y también un tema político. ¿Qué tiene que ver en la venta y compra del cobre presente, futuro, la política? Bueno, Codelco es una empresa del Estado. No, lo tengo claro, pero es una cosa que sale del Estado. Y ¿Qué tiene que ver la política? Explícanos. Es que transversalmente ahí hay políticos, los cargos son políticos. Entonces, al final, si tú miras, ¿quién era el presidente de Codelco? O sea, de partidos políticos. De partidos políticos. Estamos hablando de que uno de mis jefes era sobrino del presidente de la República. Entonces, es imposible que Codelco no sea una empresa de alguna manera teñida políticamente. Y si tú la mirabas y le sacabas una foto, veías exactamente qué partido tenía un área, el área comercial, qué partido tenía el área financiera, qué partido tenía el área de desarrollo. Clarito. O sea, es más allá de que las distintas divisiones tenían propiedad política, ¿eso nublaba el desarrollo de Codelco o nubla el desarrollo de Codelco? ¿Tú preferirías que hubiera sido una empresa absolutamente técnica, profesional, sin ninguna injerencia y sin ningún traspaso, ¿no es cierto?, de situaciones políticas, de poder político, de tirones, de codazo? Mira, yo pienso que en este momento Codelco, después de lo que pasó el año 94 y todo este tema legal, ha ido desarrollando paso a paso un gobierno corporativo cada vez más similar a lo que es una empresa privada. A Codelco le juega en contra que es una empresa estatal. El peso que tiene
en los ingresos del Estado, la hace muchas veces la pone en una situación compleja, que es lo que hoy día vive Codelco. Codelco tiene un problema serio porque no ha sido, en este periodo de racha de precios altos, no se capitalizó, no desarrolló los nuevos proyectos, no innovó, no metió más tecnología. Claro. ¿Por qué? Porque las lucas no estaban, porque las lucas estaban para otras cosas. Claro. Entonces... El sueldo de Chile. Claro, tú estrangulas esta empresa que tiene que ser manejada con un criterio eminentemente técnico. Lógico. Pero tienes un sesgo que tiene una decisión transversalmente política. Juan Pablo, y cuando tú en esta tarde, una de las tardes de enero terribles para ti, y vas donde un abogado y le dice, oiga, ¿sabe que me acaban de echar a patadas de Codelco porque ocurrió esta situación? Todavía no me acusaban. ¿Ah? Todavía no me acusaban. Ya, tú fuiste del abogado antes de que te acusaran. Claro, yo cuando veo esta situación, la actitud de toda la gente que está en torno mío, lo que pasó en las reuniones posteriores al día que yo fui a esta reunión donde Carlos, dije aquí, bueno, tengo que buscarme un abogado, no me va a quedar otra. ¿Tú imaginabas la bomba que se venía? Y este abogado me dice, Juan Pablo, aquí no es un problema administrativo, búscate un penalista y búscate un psicólogo. Porque te van a hacer bolsa. Dicho y hecho. Vas a ser la cabeza de turco de todo el tema y vas a ser el culpable de todo esto y te van a hacer bolsa y te van a reventar para zafar. Exactamente. Y si tú miras para atrás la historia, yo en esa época, te pregunto, Tomás, yo tenía la acusación final fue fraude al fisco y 2 negociaciones incompatibles. Ya. Esa fue la acusación. Fraude al fisco y 2 negociaciones incompatibles. No es que yo me haya robado 200 millones, sino que yo defraudé al fisco y le produje un daño al patrimonio fiscal. ¿Tú reconoces parte de esa afirmación o acusación? Yo no reconozco eso que sea, digamos, parte de lo que yo hacía, porque en la medida en que todo el mundo conocía las actividades, no podrían ser constitutivas de un delito, digamos. Pero sí creo que eran las reglas del juego. Era lo que estaba haciéndose en ese momento. ¿Sí? Esto pasa igual que con los sobresueldos. ¿Te acuerdas cuando el caso de Lago? Sí. Bueno, los sobresueldos existían por años. Pero en un momento dado alguien dijo esto es inmoral y pasó a ser un delito. Claro. ¿Entendés? Pero aquí, en el caso Codelco, se llevaba haciendo operaciones de mercado futuro y especulando hace años. Mucho antes que tú llegaras y mucho después que tú te fueras. Esto partió en la época en que se crea el mercado de futuros en Codelco, el departamento de mercado futuro en Codelco. Y parte y va creciendo. Y yo soy parte de ese crecimiento. Con las cosas buenas y con las cosas malas que pasaron. Pero yo no puedo aceptar que me digan eso, digamos. Ahora, claro, yo me gano una acusación de negociación incompatible porque en un careo con el presidente ejecutivo de aquella época, me dice, no, yo no tengo idea de lo que me está hablando Dávila. Y entonces era mi palabra contra él. No tengo idea de lo que está hablando Dávila. Claro. Pero pregúntame quién es ese presidente. ¿Quién es ese presidente? Patricio Contese. Mira quién es Patricio Contese hoy día. ¿Dónde está metido Patricio Contese? Pero era la palabra de un gallo ahí, insignificante, contador. Con mucho respeto, un suche versus el capo di tutti. ¿Y qué va a hacer Juan Pablo Dávila contra esos personajes? Yo no podía hacer nada. Entonces llegó un momento en que ya dije hasta aquí nomás. Y también está toda la presión, el tema de la familia. A mí este tema me costó 10 años de prisión. 10 años preso. 10 años preso. 7 años privado de libertad y 3 años durmiendo en la cárcel. No en Capuchino. En Capuchino fueron apenas 10 meses o 11 meses. Yo estuve en el Óvalo. Discúlpame, el Óvalo que... La penitenciaría. Estuve en Puente Alto, estuve en Quillota. Yo estuve en la población común. Yo sé lo que significa ir al baño y tener que hacer espacio entre el excremento para poder pasar al baño. Yo sé lo que es eso, sé lo que es la cárcel, cómo se vive. Por lo tanto, esa prueba la conozco. Y esa es la que me da fortaleza hoy día de haberla vivido y haber crecido espiritualmente como persona, haber madurado. Me sirvió mucho. Además que en todo ese proceso, independiente de las pérdidas, gané otra cosa. ¿Qué ganaste? Lo que tengo sentado aquí al lado, que es mi esposa. Tu mujer. ¿Ya? Ella llegó... Mujer por 17 años ya. Claro, ella llegó en un momento muy crucial, muy difícil. ¿Dónde se conocieron ustedes? Pero antes que decirte, cuando tú fuiste despedido y se inicia el juicio y la pelotera mediática, ¿tú perdiste todo tu patrimonio? Todo, porque yo en el mes de... ¿Perdiste tu matrimonio y tu patrimonio? No, mi matrimonio fue posterior. Mi matrimonio fue un proceso. Pero esto yo lo que hice fue ir al tribunal,
le pedí a mi contador que hiciera una declaración de todo mi patrimonio y yo fui y se lo presenté al ministro. Este es mi patrimonio, estas son mis cuentas corrientes, estas las inversiones que tengo en el Deutsche Bank, esta es mi casa, qué sé yo. A los 2 meses tenía todo embargado. Y lo perdiste para siempre. Lo perdí todo. Si yo he tenido que partir en mi vida estos últimos 23 años, gracias a Dios nunca me ha faltado trabajo, Tomás. Increíble, pero desde la cárcel yo he trabajado. ¿Y trabajabas en qué de la cárcel? Asesorando empresas. Asesorando empresas. Me iban a buscar a la cárcel. Medianas y pequeñas empresas. Uno de tus auspiciadores fue cliente mío. Claro, Cecinas Chillán, de nuestra tierra, yo soy de Chillán, gran emprendimiento de la familia Yanine, una fábrica preciosa. Estuvimos conversando juntos, el tema de sus riles, cuando estaban creciendo, querían llegar a exportar, tenían una cantidad de sueños enormes los dos chiquillos. Y bueno, en esa época yo estaba ya trabajando en el hotel, esa de la familia Casenave. Ellos me pasaron el hotel en una condición que estaba bastante complicada. Claro. Y yo se los devolví después ya con una ocupación de un 70% promedio. ¿Es efectivo que tú conociste a Marcela estando en la cárcel? ¿Cómo fue? ¿Cómo se conocieron más bien? Prefiero que te lo cuente ella. Vamos, Marcela, vamos. Discúlpame que estábamos tratando de estrujar a Juan Pablo. Hace 20 años que lo estoy invitando a la conversa. ¿Cómo se conocieron, Marcela? Nos conocimos efectivamente en la cárcel. ¿Qué hacías tú en la cárcel? A ver, es que es largo, es muy largo, pero vamos a tratar de... Pero lo más... nos conocimos en diciembre del año 99. Ya. Vamos a cumplir 17 años desde que nos conocemos. Y yo fui en una instancia que él pidió ayuda para sus hijas. Él estaba en el periodo de separación con la primera esposa. Ya. Y él quería que las hijas fueran atendidas por una psicóloga. Yo soy psicóloga. Tú eres psicóloga, ok, ahí está. Y por distintas razones, por un tema de la iglesia, que se iba a hacer un operativo en Quillota, yo viví muchos años en Quillota, el operativo se suspendió la semana, igual yo viajé a Quillota, a la iglesia que yo asistía, y Juan Pablo estaba en ese tiempo preso en la cárcel de Quillota, y con la persona que le dio los estudios bíblicos a Juan Pablo durante casi 2 años, él le dijo, necesito un psicólogo o psicóloga cristiana, ojalá dentista. Dentista. Porque él estaba estudiando con una dentista, para que atienda a mis hijas. Y cuando yo visité esa iglesia después de varios tiempos, me presentaron nuevamente y me presentaron como psicóloga, y él dijo, ahí está la psicóloga que puede ayudar a Juan Pablo, ahí fue como el nexo. Y bueno, yo no quería ir porque en realidad en ese tiempo él se acercó a mi madre a decir, ¿sabe que necesito que vaya a hacer una obra misionera, a hablar con el hermano Juan Pablo Dávila, o sea, con Juan Pablo Dávila, que en ese tiempo no era todavía hermano de iglesia? Y mi mamá me dijo, sí, mi hija va a estar ahí en la tarde, no se preocupe, ella va a ir. Y mi mamá me dice, vamos a visitar a la cárcel, y a mí siempre me gustó ir a la cárcel. Mi práctica yo la quería hacer en la cárcel. Yo estaba justo en la etapa que egresé a los 5 años de estudio, egresé de la carrera y tenía que hacer mi práctica, y había elegido o cárcel o psiquiátrico. Me gustaban esos 2 lugares. Ya. Entonces yo dije, sí, no hay problema. Y yo no sabía todavía quién íbamos a ir a visitar. Ya. Y cuando estábamos almorzando en la casa de mi amiga, me dice, vamos a ir a visitar a Juan Pablo Dávila, ¿te acuerdas de él? Bueno, cuando pasó el caso Codelco yo tenía 19 años. Sí. Entonces para mí era como, sí, algo, sí, me acordaba, me sonaba. Que había aparecido mucho. Pero yo dije, creo que era ver yo a ese caballero, que tengo que ver yo con él. Me dijo, no, es que yo no tengo nada que ir a hablar con él. Me dijo, Marcela, tú eres cristiana y tenemos que ir a visitarlo, él quiere hablar con una psicóloga cristiana. Cuento corto, llegamos allá, todo, y finalmente, como yo estaba postulando en distintos lugares para hacer mi práctica, también postulé a ese lugar porque yo había vivido en Quillota al frente de la cárcel durante 4 años, conocía la cárcel. Entonces dije, ya voy a presentar distintos papeles, y me fui durante un mes a España. Y cuando dejé mi práctica lista de los 3 lugares, quedé en los 3 lugares, y cuando volví en marzo de ese mismo año, el año 2000, tuve que elegir dónde hacer mi práctica. Y como conocía yo el lugar... ¿Te fuiste a la vereda del frente? Claro, elegí hacerla en ese lugar. Y Juan Pablo salía a libertad en diciembre de ese año que nos conocimos. Ok. Pero le quedaba... Tenías que pagar, o sea, tenías una condena de 6 meses, tenía que pagar una multa que me aplicaron en el máximo, que fueron 3 meses. Claro, 6 meses. Perdón, 6 meses. Y 6 meses más. Claro, 6 meses. Él salía, se supone que en diciembre, y yo cuando volví a hacer mi práctica ya no lo iba a ver.
Pero él, como no tenía dinero, que eran muchos millones que no tenía para poder pagar, él se quedó esos 6 meses. Entonces yo cuando volví en marzo a hacer mi práctica, él estaba todavía. Bueno, ahí... Pero escúchame, cuando entraste a la cárcel, entraste a la zona donde estaba Juan Pablo y lo viste, primero, ¿cómo lo viste? ¿Cómo estaba Juan Pablo en ese momento? Físicamente, su indumentaria, ¿qué recuerdos tienes de él? ¿Y qué viste en él? Son dos preguntas distintas. Físicamente él estaba muy delgado, mucho más delgado que ahora, porque él había estado viviendo varios meses el proceso de separación. Sí. La esposa lo dejó y estando él preso es difícil. Ya una separación es difícil en cualquier instancia o contexto. Estando él preso no podía hacer nada. Discúlpame un poquito, Marcela. Juan Pablo, y con todo el respeto del mundo, que es un desdén en el cara a cara, tu mujer, la madre de tus hijos, ¿te dejó porque te convertiste en un hombre pobre o porque estuviste preso y tu nombre se manchó en esa oportunidad? ¿Por qué crees tú que te dejó? No, yo creo que aquí hay dos temas que diferenciar. Jimena ha sido una gran madre, una tremenda mamá. No hay nada que decir. Está bien. Y como esposa, como pareja, ella en ese momento se enamoró de otra persona. Ah, ok. Y eso fue el motivo de rompimiento, digamos. No, claro. Posteriormente... Mientras tú estabas en la cárcel. Mientras yo estaba en la cárcel, que es una cosa que... La vida. Obvio, la vida. La vida. Jimena no lo pasaba bien, pero de repente, obviamente, se enamora. Sí, no, está claro. Entiendo. Y el matrimonio... La vida. Venía así, digamos. La vida. Volvamos a Marcela. Estaba más delgado, estaba... Muy delgado, y yo me imaginaba, porque la televisión agranda a las personas, las pone más maceteadas, ¿cierto? Y me imaginaba una persona, la imagen que yo tenía, como alto y robusto. Y lo vi súper... yo creo que unos 68 kilos, una cosa así, estaba muy delgado. ¿Y de ánimo, de cara? No, de ánimo siempre él ha irradiado paz. Desde que yo lo conocí, vi su imagen, su cara de paz, de tranquilidad, estando en un medio tan adverso como es la cárcel. Sí. Que se sentían los ruidos, los gritos, los fierros, las cadenas. Y él llegó con una calma, tranquilamente. Bueno, ahí nos conocimos y en esa instancia él planteó que necesitaba que sus hijas fueran atendidas por una psicóloga, ojalá una psicóloga cristiana, porque las hijas estaban viviendo también el proceso de separación de sus padres. Claro. Bueno, yo después volví en marzo a hacer mi práctica y pregunté por él, pensando que él ya no estaba. Entonces, y pregunté, le dije al capitán, ¿por casualidad estará preso todavía Juan Pablo Dávila? Y va y me responde, bueno, a menos que se haya fugado, tiene que estar. Entonces yo me pongo a reír y le dije, ¿pero cómo? Dijo, si todavía está, si él no ha salido. Dije, pero él no, me dijo, no tuvo el dinero para pagar los millones, muchos millones, y tuvo que cumplir 6 meses más. Entonces, en esa etapa tuvimos mucho tiempo para conversar, para conocernos. Yo pasaba todo el día en la cárcel, trabajando con la población homosexual, que eran gay y travestis. Yo elegí trabajar con esa población. Mira. Y fue un lindo trabajo con ellos. Con ellas, porque para mí eran ellas. Claro. Y fue un desafío, una experiencia maravillosa. Estuve 6 meses haciendo mi práctica en ese lugar. Donde nadie quiere hacerla. Donde nadie quiere hacerla. No me cabe duda. Y yo elegí estar con ellos. Y ellas. ¿Y en qué momento se produjo el amor? Fue un proceso, porque nos veíamos todos los días, pero... Después nos seguimos viendo cuando salía. Él salió en libertad y yo seguía haciendo mi práctica, pero él salió antes que yo terminara mi práctica. Y nos seguíamos viendo, fue un proceso. Ahora, hay una cosa, por favor, Pablo. Cuando yo salí de la cárcel, yo fui a hablar con Jimena. ¿Fuiste a hablar con? Con mi señora. Ya, ok. Porque creí que era razonable cerrar el círculo y hablar con ella, pero ya no había vuelta. Pues yo le dije a Marcela, mira Marcela, yo estoy enamorado de ti, pero tengo que hacer este esfuerzo, digamos. Había que hacer ese cara a cara. Claro, entonces, bueno, lamentablemente no funcionó, digamos. Lamentable por un lado, porque en el fondo las niñas tenían también muchas expectativas. Tus hijitas. Sí. Claro. Y por otro lado, bueno, porque tengo... ¿Valió la pena el portazo en la cara? Sí. Absolutamente. Doy gracias. Oye, Marcela, ¿y cuáles son los defectos de Juan Pablo Dávila? Los defectos en su trato, en su carácter. Porque este diablo no será tan tranquilo siempre. No sé si llamar defecto, pero siempre está pensando y siempre está con su mente a 1000 por hora. Y
yo creo, muchas veces yo le converso y yo pienso que no me está escuchando. Y después le pregunto, ¿qué te dije? Y me dice todo. Pero está tan metido en sus cosas y puede estar 2 o 3 cosas a la vez. Pero hay momentos que dice, ya, deja el teléfono, deja lo que está haciendo, ya, conversemos. Porque hablamos mucho, nos comunicamos mucho. Qué bueno. Bueno, por algo vamos a cumplir 15 años casados. Uy, ustedes están... Felizmente un predicador casados. mormón. Sí. No, adventista. Eres un predicador adventista. Sí. Porque en algún momento alguien me dijo, Juan Pablo anda en la provincia de Ñuble, en unas micros rurales, predicando. Tú sabes que todo el mundo dice cualquier cosa. Entonces, me pareció fantástico, entre paréntesis. Me pareció de una dignidad notable. ¿Cuál es la realidad? No, yo cuando ingresé a la iglesia adventista, me bauticé en la iglesia de Viña del Mar. ¿Ya? Mis padres, que no eran adventistas, se bautizaron antes que yo. Mira. Producto de esta situación, estudiaron la Biblia y llegaron al convencimiento. Y mi hermana más chica también se bautizó. Hoy día ella no está asistiendo a la iglesia. Mi padre ya falleció. Y mi madre, hasta el día de hoy, asiste a la iglesia y ha tenido distintos cargos dentro de la iglesia, ha sido secretaria, diaconisa, en fin. Mira. Y gracias a Dios, mi mamá, a pesar de que ya tiene sus buenos años, la iglesia, su fe y su actividad la mantienen vital. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 80 años. Va a cumplir 80 años, pero mi mamá maneja, camina. Es que la calidad y el carácter va por dentro. Entonces, me bauticé y yo tenía mi empresa en Quillota, consultora. Ya. Porque de la misma gente con la cual yo estaba trabajando, desde la cárcel de Quillota, cuando salí, me instalé ¿Y cómo se llamaba la consultora tuya en Quillota? No tenía nombre, era yo como persona natural. Ya, Juan Pablo Dávila, y yo tenía, qué sé yo, como 10, 12 clientes, más 3 gremios, que por el tema de sus negociaciones, por el tema de su cense. ¿Ese trabajo nunca te faltó? Nunca me faltó, gracias a Dios. Ahora, me llama la iglesia, me llama Magdiel Pérez, que hoy día es el asesor del presidente de la iglesia a nivel mundial, que en esa época era el vicerrector académico de la Universidad Adventista, y me dice, Juan Pablo, quiero pedirte que por favor apoyes al colegio Seala, que saca su que está en la ciudad de Los Ángeles, que saca su primer promoción de técnicos en administración, TP, técnicos profesionales en administración y contabilidad. Y además necesito que me apoyes en la universidad. Y yo empecé a viajar hasta que llegó un momento en que me dijo, no, yo necesito que los dos se vengan como matrimonio. Y que Marcela se encargue, porque el Seala tiene más o menos hoy día unos 2.500 chicos, pero tienen una modalidad mixta de internado donde hay una cantidad no menor de niños y niñas. Un colegio rural. Un colegio rural. Es un colegio TP muy lindo, de 23 hectáreas, ubicado camino a... Y ahí finalmente se quedaron los dos en la zona. Un año. De Frentón, no más viajes. Recién casados. Sí, pero primero teníamos que casarnos. Sí. Porque la iglesia... ¿Y dónde se casaron? ¿Allá, acá? Nos casamos en Viña. En Viña. En Viña. En Viña, además, nos casamos por el civil primero y después nos casamos por la iglesia. Qué bonito. Pero era una obligación para poder estar dentro de la iglesia y tener un cargo dentro de la iglesia, tú tienes que cumplir con ciertas normas. Me imagino. Y el matrimonio es una de ellas, digamos. Me imagino. Juan Pablo, Marcela, les voy a pedir, vamos a ir a una pausa rápidamente, estamos en el Cara a Cara estreno. Más ratito, el Cara a Cara del recuerdo, siempre Cara a Cara, siempre Red Televisión, 12 del día, domingo. Vamos y volvemos, no se muevan. A mí me dieron la libertad condicional muchísimas veces. Siempre me la negaba el Seremi de Justicia. Políticamente. Volvemos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, Cara a Cara estreno, estamos con Juan Pablo Dávila Silva. Recuerda usted hace 20 y tantos años, la pelotera de Codel con la estafa de la década. Estamos aclarando aquí las circunstancias, la situación, y estamos con Marcela, su mujer. ¿Qué te dice la gente en la calle? La gente que te reconoce, los tipos que tienen más de 45, 48, 50 años, que son miles, millones en Chile y que te vieron con más exposición mediática hace 20 años, más que Alexis Sánchez, más que Arturo Vidal, más que la Luli. ¿Qué te dicen en la calle, Juan Pablo? Ya, pues suelta el tesoro, ¿dónde tenías la plata escondida en un potrero? Arriba los corazones, Juan Pablo, ¿qué te dicen? No, en realidad que no me dicen eso. ¿Qué te dicen? Me preguntan, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿quién más está detrás? Porque usted solo no puede ser. Esa es la pregunta normal de las personas. Ya. Ahora, te aclaro una cosa, no es solamente la gente de la que más o menos tenía en aquella época sobre 25 años. Claro.
Claro. También dentro de la gente joven, principalmente los tipos que estudian ingeniería comercial, ingeniería civil, reconocen porque este tema se transformó en un laboratorio, en un caso dentro de las distintas universidades. Entonces se acercan esos chiquillos principalmente a decir, oiga, y esta cosa que nosotros nos explicó el profesor, ¿y fue así o no fue así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué más está? Y la gente más mayor dice, la que tenga más edad, dice, Juan Pablo, ¿hasta cuándo no vas a decir todo? Por eso te hemos invitado. Y por eso has dicho lo que has dicho. Ahora, porque mucha Tomás, gente... hay un periodista que está haciendo una investigación de este caso, que es Dinko Yakasovic, Kusanovich. Ya. Y no quiero quitarle los títulos de su... Pero, en grandes rasgos ya te he dicho más o menos que sí, hay responsabilidades, hay gente que participó en la toma de decisiones y que obviamente se hizo Ok, pero en definitiva, Juan Pablo, para preguntarte lo que te puede preguntar, porque de eso se trata cualquier persona en la calle. ¿Tuviste plata en tus manos? No. Nunca. No. ¿Enterraste plata? Porque la mitología urbana da para todo. Que enterraste un cofre con plata con 100 millones de dólares o 50 millones a lo Pablo Escobar metido en un potrero en la provincia de Ñuble, en Linares, no sé dónde. ¿Hiciste eso alguna vez? No. Y después de 5 años, cuando prescribieron los delitos, en la noche, abrí el cofre y sacaba $1.000 para el bolsillo. Tampoco conozco las Islas Caimán. Mi cuenta, los famosos paraísos. Mi cuenta de inversiones estaba en el Deutsche Bank, que estaba su sucursal en la calle Estado. Bastante y desde el año 81. O sea, lo que pasa es que en este juego de comprar el futuro, recibiste comisiones, coimas, plata por abajo, por encima, regalos, no sé, un auto, un florero, un llavero. En aquella época sí se recibían presentes. Yo recibí muchos presentes de los correos. ¿Regalos? ¿Cómo qué? Mira, me acuerdo una vez que yo lo miraba a huevo, porque yo no soy para nada trapero, me llegó un bolsito, yo lo miraba así, un bolsito, y se lo regalé a Jimena. Y un día fui a Londres y me doy cuenta que el bolsito costaba 1.500 libras. Ya. Un Louis Vuitton. Un Louis Vuitton. Y para mí... De la época. También recibí una vez un regalo, porque te insisto, no es como hoy día, la ley era distinta. Ya. Un reproductor de CD, pero que era una imitación de una de estas rocolas antiguas. Pulitzer. Un Pulitzer. Juan Pablo, me pregunto yo... La famosa máquina de café que me regaló Paulino Noemí, que aparece ahí en el proceso, digamos. Claro, claro. O sea, caramelo. Ahora, sí, como mi concuñado era representante de uno de los corredores, de ahí se genera una de las áreas de negociaciones compatibles. Ya. Y él sí recibió una cantidad importante de comisiones. Ya. Entonces ahí se genera también, yo insisto, ¿por qué? Porque a mí se me dio la calidad de empleado público. Por eso se genera el fraude al fisco y las negociaciones incompatibles. Pero soy el único empleado público Codelco. Raro. Curioso, porque Alejandro Noemí es exculpado, no tiene la calidad del empleado público según la Corte Suprema. Ya. La cabeza de Codelco. O sea, el único que pagó los platos rotos fuiste tú. Juan Pablo, 10 años de preso. 5 años después, 10 años después, ¿por qué no llamaste a la prensa a una conferencia de prensa, ahora de la redundancia, en la Plaza Italia? Te sentaste en un piso y dijiste, muchacho, salí de la cárcel, yo les voy a decir cuál es la firme, no esperar el cara a cara de hoy. Yo les voy a decir cuál es la firme. No me robé un peso físicamente, no recibo un peso de coima, no tengo un peso guardado, estoy pobre como la rata, no tengo nada, perdí absolutamente todo, me dieron una patada en el trasero, pagué los platos rotos, fui cabeza de turco, toda esta situación, esa es la realidad. ¿Por qué no lo hiciste eso? No, eso lo he hecho muchas veces. Pero ahora, no diste vuelta a la historia. El año 2012, en junio del 2012, yo recupero mis derechos como ciudadano. Salí en libertad. Salí en libertad, cumplí finalmente con mi última firma. Ya. Si yo, cualquier cosa que hubiese dicho antes de ese momento, pierdo todo beneficio y me voy para adentro nuevo. Ok. Un dato, a mí me dieron la libertad condicional muchísimas veces. Siempre me la negaba el Ceremi de Justicia. ¿Y te la... Políticamente. Políticamente. Porque el Ceremi no tenía ni una razón. Buena conducta, estudio, familia, todo lo que la ley claro. Requiere. Requisito. Además, trabajo.
el apoyo de una iglesia, el apoyo de una universidad. O sea, persecución política a todo dar, a todo dices dar. tú. Me dieron los beneficios en Quillota, me dieron los beneficios de la libertad condicional, me dieron la salida diaria, me la dieron la salida el fin de semana. Todas las cosas que le pueden dar. El gallo que cometía el crimen más atroz, que es violar a un pedófilo, ese salía. Pero a mí me lo daba Gendarmería y el Ceremi me lo trancaba. Entonces, ¿qué más político que eso? Eso es político. Hoy día es imposible porque sacó el sistema, la ley nueva, sacó al Ceremi del sistema, ya no puede ser. Juan Pablo, cuando estabas preso, esa década, siendo tú una persona con educación, con formación, un profesional, un tipo que era el número 2 en tu materia en el planeta, ¿qué te decían los otros reos que habían estado por otras circunstancias? ¿Qué conversación tenías tú? ¿Qué relación tenías tú? ¿Qué te preguntaban? ¿Cómo era esa relación tantos años y en tantas locaciones distintas? Fueron siempre relaciones de mucho respeto. Sí. Aprendí a hablar coa para poder entender lo que se hablan. Vivíamos en carreta. Y por mi formación siempre lograba ordenarlo a los tipos, ya dejemos la carreta, comamos juntos, mantengamos las cosas limpias, etcétera. Disculpa, ¿la carreta qué es lo que...? La carreta es que tú te juntas un grupito para protegerse. Para protegerse. Claro, para protegerse del resto. Hay distintas carretas, comparten las cosas, el mate, el cigarro, etcétera. Ya. Entonces, yo trataba de que donde estuviera se eliminaran las carretas para poder vivir en forma normal. Y lo logré en Quillota, lo logré en Petorca, lo logré también en Puente Alto. Sí. Logré que no hubiera orina en los baños, que no se limpiaran... Lograste educar. Qué maravilla. Entonces, enseñamos a leer, hicimos una cantidad de actividades con las mismas chiquillos de la universidad. ¿En la segunda etapa? En la segunda etapa, digamos, cuando estuve preso en San Carlos, Juan Pablo, hicimos Santa Cena dentro de la iglesia, dentro de la cárcel. En fin, hicimos un montón de cosas. No fue muy duro, fue tremendamente duro, pero fue enriquecedor. Juan Pablo, en algún momento cuando vino la crisis, cuando te fuiste preso, cuando perdiste tu familia, cuando perdiste tu patrimonio, cuando perdiste tu nombre, en algún momento, una noche cualquiera, sentiste un poco la ansiedad y la cercanía a pegarte un tiro y desaparecer del mapa de una vez por todas? Nunca. ¿Nunca? ¿Estuviste cerca siquiera? Mira, nunca. Yo el único momento en que sentí esa sensación de depresión fue cuando los que yo consideraba mis amigos me dijeron: hasta aquí nomás, tú eres el responsable. Ese momento fue para mí un choque brutal. Salvaje. Brutal. Pero me recuperé en un día. ¿En un día? No, porque en ese sentido soy súper objetivo, o sea, no me echo los problemas. Y yo tengo mi fe. Dios sabe, Dios ve, Dios oye. ¿Ya? Y con mi fe llego a todos lados. Mientras yo tenga mi relación con Dios fuerte, el resto de las cosas son intrascendentes. Juan Pablo, y después de esta suerte de traición de tus coequipos y de tus conocidos y de tus jefes, estando tú libre y con el capítulo cerrado, ¿no has tenido la posibilidad de encontrarte cara a cara con ellos y enfrentarlos de una vez por todas? No me he encontrado con ninguno de ellos, ni tampoco si me encontrara con ellos les enrostraría la situación, porque, a ver, uno tiene que entender un poco cómo son los seres humanos. Los seres humanos, cuando se les viene una montaña encima, lo primero que hacen es arrancar, no la enfrentan. Uno de los grandes problemas de las personas y de la sociedad que nosotros mismos hemos creado, que cuando las cosas funcionan, todo anda bien. Sí, claro. Pero cuando hay problemas, no son capaces de enfrentar los problemas. En bajada todos somos campeones mundiales. Claro. Yo no. Yo cuando he pasado momentos difíciles, en el último emprendimiento que tuve, ha sido súper complicado sacar adelante esa empresa y poder dar un fiel cumplimiento a la gente que aún se le deben recursos, porque todavía a mí me deben recursos la otra empresa, y mientras no termine ese proceso judicial y yo pueda sacar esos recursos y pasárselo a quienes corresponden, es un martirio para mí como cristiano. Ahora, ¿qué te dice esa misma gente, que son 3 o 4, que son los que quedaron pendientes? Claro, te descueran, ¿eh? Y obviamente son pasto seco para el periodista con un fósforo. Claro, ¿sí? Claro. Pero, no sé, yo acompañé a mi mujer como jefe de campaña en su candidatura. ¿Fuiste candidata a concejal? Sí, fui candidata. ¿Y anduviste ahí, más o menos? Me fue bastante bien. Sí. Había 60 candidatos. 60 Una candidatos. competencia muy dura. ¿Cuál era tu eslogan? Con Dios somos mayoría. ¿Con Dios? Con Dios somos mayoría, sí. Y me identificaban como la candidata cristiana.
O sea, todos sabían que yo era la candidata cristiana. ¿Te gusta la política? Me está gustando. ¿Te está gustando? Sí, yo estoy iniciando mi carrera política. Sí, claro, estoy en este camino. Lógico. Sí. Juan Pablo, en 2 segundos, porque no queda más. ¿Qué quisieras decirle a quienes te ven en su casa, en su camita probablemente, a esta hora del domingo, aquí cara a cara a esa cámara? ¡Pum! En 1 segundo. Que independiente de los problemas que enfrenten, mientras tengan sus ojos puestos en Cristo, todo es posible. Ok. Amigo, le agradezco mucho, me demoré 20 años en traerte al cara a cara, pero el que la sigue, como dice, el que la sigue, el que la persigue, la logra o algo por el estilo. Consigue. Muchas gracias, Juan Pablo, te agradezco mucho. El que la sigue, la consigue. Así Muchas gracias, Marcela, por venir a esta conversación. Y bueno, arriba los corazones nomás. Así es. Que lo mejor está por venir. Fuerza y adelante, huestes de la fe, como dice el himno. Bien, muy bien. Muchas gracias por venir a esta conversación. Gracias. Gracias. Y vamos de inmediato al cara a cara del recuerdo. Siempre todos los domingos, después del cara a cara estreno, de 12 del día y minutos hasta la 1 y fracción. Vamos de inmediato con la historia, la conversa, la confesión de un gran actor nacional, Nissim Charim, en estas imágenes. Te agradezco enormemente, Nissim, que hayas venido, y te voy a tratar de tú, lo que es una patudez, pero me resulta más fácil. Claro. ¿En qué momento de tu esplendorosa carrera estás? ¿Cómo podrías definir el presente de Nissim Charim? Hace poco me hicieron esa pregunta y yo dije que estaba en plenitud. ¿Y qué significa eso? Estar en las mejores condiciones que te permite la historia y tu voluntad, digamos, para realizar tu trabajo. Cosa que no me permite actualmente la historia, y mi voluntad sí, pero la historia no tanto, porque he tenido algunos problemas de columna y todas esas cosas que limitan tu capacidad de acción. ¿Cuál sería una definición lo más global posible, lo más sincera posible de ti mismo? Una autodefinición. Es un poco... ¿Es muy enredado? No, es un poco difícil sintetizar, pero yo creo que soy un poco lo que Sartre definía como la médula de la existencia de cada uno, ¿no? Que uno es lo que uno es capaz de hacer con lo que la historia ha hecho con uno. Y bueno, yo creo que soy un poco eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuáles son los capítulos de tu historia, Nissim, como actor, como director, que tú amas? ¿Y cuáles son aquellos capítulos que tú, si pudieras, los sacarías del libro, los botarías, los eliminarías? Si esto fuera una película, un par de escenas que no... Sí, yo creo que no, yo creo que no eliminaría nada, salvo algunos comienzos de mi vida profesional. Y lo que más amo es el trabajo que hemos podido realizar durante mucho tiempo con mucha gente que llegó a tener la condición que tiene un familiar tuyo trabajando codo a codo. Y yo te diría que el periodo en que era muy notorio eso era el periodo de los años 70, antes que fuera interrumpido por los luctuosos sucesos del 73. Y yo diría que la actualidad es otro de los muy buenos periodos, en donde yo he tenido la suerte de trabajar con mi hija, sí, con Roberto Poblete, con la María Elena Dubuchel, con Álvaro Escobar, con Pepe Secal, con gente de ese tipo. Y es malo mencionar gente porque pues siempre quedan afuera. Nissim, ¿y qué condiciones hay que tener para ser actor? 1, 2, ¿cómo llegaste tú al teatro? Yo a los 5 o 6 años hice Blancanieves y los 7 enanitos. Sí, en un festival. ¿Dónde? ¿Cómo? En el Teatro Oriente. ¿Ya? En un festival que hacía mi colegio. Entonces yo siempre cuento esta historia, pero es que es muy graciosa porque yo era el enanito que estornudaba y que tenía que salir a cortar algo, a golpear una madera con mi martillo.
Y uno de mis compañeros tenía que aserruchar la misma madera con un serrucho. Y cuando dábamos el paso adelante a hacer eso, yo sentí que la gente se mataba de la risa. Yo dije, debo tener una condición humorística pero sensacional. Y no, lo que ocurría era que el pobre cabro al lado mío... El otro enanito. El otro enanito me estaba serruchando la barba, que era una barba de algodón que tenía. Entonces era muy cómico, sí, pero obvio, no obvio. Por las condiciones personales. Claro, y después de eso yo hice toda mi carrera escolar, entré a la universidad, estudié Derecho, me recibí de abogado. ¿Eres abogado? Sí, pero en la universidad, en la Escuela de Derecho, yo hice tantas cosas, aparte de estudiar Derecho, y entre otras era formar un grupo de teatro y utilizar el aula magna como teatro propiamente tal. Y ahí, una vez que me recibí de abogado, resolví entrar a la profesión propiamente tal de actor. ¿Y cómo debe ser un actor? Un gran actor debe tener qué adentro. Yo creo que un gran actor debe tener... ¿Nace y se hace la suma? Sí, yo creo que lo principal es tener... aparte de ciertas condiciones naturales, porque si eres tartamudo, difícil que seas un buen actor, pero tiene que tener un gran espíritu de indagación, de exploración, de saber por qué, cómo, dónde se mete, y de saber cómo, dónde y por qué donde se mete cabe dentro de su alma. Y tener una gran capacidad de resistencia y de trabajo. El trabajo de un actor es quizá la condición volitiva más importante. Las otras son condiciones ya que vienen con los años, estudio, que tú de repente dices, bueno, ¿y por qué voy a hacer esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y generalmente un buen actor es capaz de descubrir lo que un personaje o una situación de una obra de teatro tiene que ver con él. Lo que decía la Ariane Muchkin, un personaje empieza a aparecer cuando el actor descubre en qué parte de su alma cabe ese personaje. Y por eso que uno es siempre quien es en el escenario, sin dejar de ser otra persona, ¿me entiendes? Claro. Pero siempre tú tienes un estilo que la gente de alguna manera dice, claro, es este. Pero no es este porque está haciendo otra cosa, ¿me entiendes? Claro, hay un desdoblaje. Exacto, un desdoblamiento. Claro, exacto. Un desdoblamiento, claro. Nisim, y de los personajes que Chile entero y probablemente muchos países latinoamericanos y en el mundo te reconocen a ti como actor, ¿cuáles son aquellos personajes que tú has hecho que a ti más te gustan, te encantan, se te quedaron grabados, pegados? Bueno, yo diría que me gustó mucho hacer a Einstein, porque el personaje siempre le convida a uno cosas, ¿no? Claro. Y uno le convida al personaje también. Y me gustó mucho hacer una obra que se llamaba Yo no soy Rappaport. A pesar de que la obra no me satisfacía 100%, me gustó hacer el personaje de Mr. Green. De Mr. Green. Que yo le metí todos mis problemas de salud a Mr. Green, pero Mr. Green me los devolvió después a mí. Ya. Y en general te iba a acotar que eso del desdoblamiento tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy en día en una obra que se llama Atascados, Ensalada, en que de pronto el personaje que tú estás haciendo se desdobla y tú recuperas tu identidad propiamente tal. Y entonces hablas con el público como el actor Nissim Sharim y no como el personaje que está haciendo. Qué bueno. Y después se vuelve a colocar sus elementos y vuelve a ser el personaje. Y entonces el actor Nissim Sharim habla con el público y cuenta algo que tiene que ver con la condición y con la forma existencial que tiene el personaje que está haciendo. Pero solo que no lo hizo el personaje, sino que lo hizo él. Y después vuelve al personaje. Eso es muy difícil.
La pregunta es casi impertinente. No, es que yo no sabría decirte si es muy difícil, pero uno llega a intentar ese tipo de exploraciones después de mucho tiempo. Sí. Porque cuando las intentas, cuando recién empiezas, y empiezas a decir yo soy experimentoso y experimento, generalmente te cae. Pero cuando ya llevas mucho tiempo y eres capaz de combinar lo que tradicionalmente ha servido en el teatro con lo nuevo que quieres tú introducir, entonces esa mezcla produce un elemento atractivo. Nissim, ¿y quién ha sido tu actriz de todos los tiempos? Actriz de todos los tiempos. Tu partner, tu preferida, tu... Sí, bueno, hoy por hoy es mi hija. Tu hija. Que para mí, sorpresa y beneplácito, es espléndida. Como actriz y como disciplina, muy buena. Y he trabajado con no muchas actrices, ¿eh? No. Y con las que he trabajado en el Ictus, me he entendido muy bien. Con la Delfina Guzmán. Sí. Con una especie de señora para el imaginario colectivo. Claro, con la María Elena Dubourget. Con la... ¿Cómo se llama? La Patricia... Patricia Rojas, creo. Ya. ¿Y tus elegidos en el terreno de los actores? No tus elegidos, pero con aquellos con que el juego se hace más automático. Claro, con José Secal y Roberto Pauletti. Con ellos dos tengo mucha afinidad. Y antes que ellos trabajé con José Manuel Salcedo, sí. Con Mabel, con Celedón, con Nelson Villagra, toda gente muy idónea. Muy si tuviéramos que definir Ictus igual que... ¿Tiene 50 años el Ictus, la compañía? 50 años. 50 años, mira. Sí. Ok, Ictus igual que... ¿Es un centro de pensamiento? Porque no es una sala, es mucho más que eso. Es un centro de existencia. Un centro de existencia. Sí. Esa es la definición. Es una forma de existir en función de una forma de ver la vida a través del arte, digamos. Nissim, ¿por quién van a votar en diciembre? Bueno, yo a pesar de la pelotera que hay hoy, porque es una pelotera como nunca, sí. Como nunca, es un enredo más que una pelotera. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No. Es un enredo frente al cual a uno le dan ganas de sacarle un poquito el cuerpo. Pero la verdad es que yo... Porque no hay mucha satisfacción. Sí. Pero la verdad es que yo no puedo dejar de votar en contra de la derecha. No puedo dejar de votar en contra de la derecha porque yo le adjudico a la derecha la responsabilidad máxima del gobierno militar que tuvimos nosotros y de las tremendas atrocidades que allí se cometieron. Y a pesar de que te puedan decir de que ahora hay otra gente, que no son los mismos... O que sería necesario la alternancia del poder después de 20 años. No hay ninguna razón, en tu opinión, que supere esa otra. Exacto. Y la alternancia yo la veo mucho más en la alternancia de ideas que en la alternancia de personas. Hay que descubrir otras formas de vida. No hay que aceptar que lo que hay, esto es lo que hay, esa frase manida. Sí. O qué le vamos a hacer, es lo que la gente quiere. Mentira. En el teatro a cada rato tú oyes eso, oye, hay que hacer lo que la gente quiera. O en televisión. Yo estuve 4 años en el directorio del Canal 7 y a cada rato... Te leí alegar siempre. A cada rato decían, tú tienes razón en lo que estás pidiendo, pero la gente no va a querer eso, o es lo que hay, o es lo que se financia, o es lo que trae People Meter y qué sé yo. Uno no puede seguir aceptando de que no tiene derecho a ver un mundo como el que quiere ver. El mundo que yo quiero ver es tan real, más auténtico y mejor que el mundo en que vivo. Y tengo que aceptar eso. Discúlpame, 2 pinceladas del mundo que a ti te gustaría vivir, que viviéramos los chilenos, los 16 millones que nos damos vuelta aquí entre nosotros. Primero, que fuera un mundo manejado por la sensibilidad y la inteligencia. Y no por la plata. Y no por la plata. No por la plata. Ojalá se pudiera destruir el asunto del dinero
y que tú vinieras a trabajar aquí conmigo y que yo viniera encantado a trabajar contigo, no porque a ti te pagan o no porque a mí me pagan, sino que porque queremos decir algo, porque tenemos ganas de solidarizar el uno con el otro, con su sensibilidad y con sus ideas. Y porque nos gusta decir lo que está bien y lo que creemos que está mal. Pero no porque nos van a pagar. Y la verdad es que toda mi vida yo he tenido que trabajar por lo que me van a pagar. A pesar de que he rechazado muchas veces cosas que a mí me han parecido poco idóneas y que están muy bien pagadas. Claro. Pero es un mundo hermoso, pero muy lejano a la realidad, sí, claro, por crudo que sea, digamos. Claro. Hay que pagar la luz, el agua, el gas, la educación y no sé cuántas cosas más, el dentista. Yo creo que hay una premisa que uno no puede abandonar. Uno tiene el deber de creer que sus sueños pueden ser realidad. Y los sueños de uno no tienen que estar contaminados ni con la gripe porcina, ni con la gripe tan nefasta como la porcina del dinero. Y esa es una de las razones por las cuales yo creo que hay uno de los candidatos que está equivocado en su candidatura incluso. Que no debería haber ni postulado en tu opinión. Debería, porque es una buena persona, él es un buen gallo. Pero no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer con la derecha. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Cuando él habla de que votó por el no, y habla de que sus padres eran demócratas cristianos, y hablan de que él mismo cree en esto y aquello. Y entonces, ¿qué hace con la derecha? ¿Qué hacen con los que proscriben la píldora del día después, o los que proscriben los elementos anticonceptivos, o los que quieren que las mujeres tengan derecho a esto y a aquello? ¿Qué hace con ellos? Vamos a unos comerciales cortitos, no se mueva. Volvemos con Nissim Charim en el Cara a Cara del Recuerdo. Cuando Cara a Cara continúe. La tele tiene un efecto muy nocivo sobre el consumidor, porque le enseña que es arte lo que no es arte. Y vamos de inmediato a los últimos minutos en el Cara a Cara del Recuerdo con el gran actor, actorazo, Nissim Charim, en estas imágenes. ¿Qué más te gusta aparte del teatro y la lectura? En un ámbito distinto, en un polo distinto. No sé, ¿te gusta el fútbol? ¿Eres fanático de la U, no? Mucho. ¿Qué te pasa con la U? ¿Qué te pasa con la U de hoy? El Ballet Azul, pongámonos todos de pie. Yo soy colocolino, pero todo el respeto del mundo. Me desconcierta el equipo de la Universidad de Chile de hoy. Hace ya varios años que me desconcierta. Te leí por ahí que estabas hasta la tusa. Sí. Más que la tusa, me descoloca. Porque de repente lo veo que obtiene cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que yo soy futbolero desde que nací, digamos, o sea, desde que tenía 8 o 10 años. Has visto mucho azul. O sea que yo vi al Conejo Scopelli, vi a Vigorito, vi a Balbuena, a García, a Cruche. Monstruos del fútbol. Y esos gallos jugaban, oye, quizás sin la velocidad con que se pretende hoy día jugar, pero manejaban la pelota como los dioses. Claro. Entonces era un placer, aunque no ganaran, verlos jugar. Y cuando emergió... Y los partidos eran 6-2. Claro. Y cuando emergió el Ballet Azul, tú dijiste, pucha, aparte de jugar bien, estos gallos hacen goles. Sí. Centro de Leonel, cabezazo de campo y adentro. Increíble. Entonces era un equipo al cual tú no podías abandonar. Y esto empieza a declinar desde el momento en que empiezan las nuevas historias estas de que hay que jugar rápido, de que hay que correr para acá y correr para allá y esto y el otro. Entonces necesitas tú un tipo como Bielsa que sepa inculcarle a los jugadores la posibilidad de atacar y defenderse al mismo tiempo. Y para eso hay que tener un estado físico formidable. ¿Te gusta Bielsa? Me gusta. ¿Te gusta porque obtiene el resultado o porque juega de esa manera que juega? Un poco por las dos cosas. Porque si jugara así y no tuviera resultado, uno tendría duda. Y si obtuviera resultados sin jugar así, también tendría duda, ¿me entiendes? ¿Hay nuevos talentos en el teatro, Nissim? Chiquillos de 18, 20, 22, y que en algún momento podrían llegar a ser Nissim del teatro, o no es llegar, o es difícil. Porque hay muchas escuelas de teatro, es como una fábrica. La desconfianza que a mí me dan las escuelas de teatro es que tú le preguntas a los que están estudiando qué quieren hacer, y el 80% te va a decir que quieren entrar
a las telenovelas. A las telenovelas. Lo cual, yo la televisión la encuentro fantástica. Yo encuentro que es un elemento que artísticamente podría tener un nivel de explotación fantástica. Pero la telenovela es otra cosa. Y lo que se hace en general en la televisión no está relacionado con aquellas experiencias que tú ves en la BBC de Londres o en alguna televisión europea, en que tú te quedas pero fascinado viendo. Y algunas cosas de las que se han hecho aquí, que le andan cerca a eso, no me acuerdo el nombre de algo que hizo el Canal 7 con unas chiquillas, con la María Izquierdo, con esta muchacha alta, hija de este locutor que de Sergio Silva. De Sergio Silva. Con Esperanza Silva. Ya. La Catalina, se me olvidan los nombres. No, pero lo mismo. Y hicieron una cosa fantástica, que duró 8 episodios, si mal no recuerdo. Era demasiado buena. Claro. ¿Qué pasa con el consumidor de la tele y las cosas demasiado buenas? Porque yo creo que la tele tiene un efecto muy nocivo sobre el consumidor. Muy nocivo. Nocivo, porque le enseña que es arte lo que no es arte. Entonces de repente va un gallo a verte una obra de teatro que está bien puesta y él quiere ver dónde está Elisa, él no quiere ver qué es lo que pasó ahí. Claro. Él quiere saber quién se robó a la cabra chica, a pesar de que Dónde está Elisa es una de las pocas buenas teleseries que tiene su chiste. Claro. Sí, claro. Es como se convierte en un público inmediatista, resultadista. Sí, claro, claro. Que no está dispuesto a hacer el camino largo. Claro, y que te dice, bueno, cuando usted salió por allá y después entró por acá, yo no entendí. Si no tengo yo que explicárselo, usted tiene que imaginárselo. Claro. Usted tiene que aportar al espectáculo, porque el espectador como espectador no es nada. El espectador tiene que tener un rol dentro de lo que está viendo. Y aunque sea un rol silencioso y tácito, es un rol que él va construyendo. Tiene que jugar. Tiene que jugar, y por eso es que muchas obras muy buenas terminan sin entregarte a ti una clave absolutamente explícita de lo que pasó o de lo que va a pasar. Y por eso que los Pinter y una serie de escritores modernos te dejan hasta ahí, te dejan con puntos suspensivos, porque están contando de alguna manera con la complicidad del lector o del espectador. Claro, Nissim, cuando tú entras a escena, ¿sientes algo en el estómago como hace 10, 20, 30, 40 años? Sí. Y cuando viene el aplauso, ¿sientes lo mismo que hace 10, 20, 30, 40 años? Parecido. O ya te sabes muy canchero y... No, parecido. Hay una anécdota, me olvido siempre de la actriz muy famosa, una actriz francesa, que la fue a saludar al camarín un actor joven. Ya. Y le dijo, ¿y usted, madame, usted siente todavía el track cuando entra a escena? Más que antes, le dijo ella. Entonces él le dijo, pero ¿cómo yo no siento nada? Le dijo. Entonces ella dijo, el track vendrá avec le talent. Vendrá con el talento. Con el talento. Hasta ahí nomás llegó. Claro. Hasta ahí nomás llegó. ¿Cómo? Sí, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Qué buena respuesta. Y la pura verdad nomás. La pura verdad. La pura verdad. Tú entras y siempre estás dando examen, siempre te estás relacionando con la gente. Claro. De otra manera, tú ya sabes que hay ese que te miró así, es que te está preguntando a ver qué vaya a hacer ahora. Después de que te he visto 10 veces, ¿qué vaya a hacer ahora? Claro. Va a ser distinto a lo que... ¿Tú te fijas, persona a persona, tienes el tiempo, la pachorra para localizar? Cuando la obra lo autoriza. Sí, ok. Si la obra es de cuarta pared, como era Visitando al Señor Grimm, sí. Yo no tengo idea quién está. Pero, por ejemplo, esta que estamos haciendo en Salala, en que de repente tú te desdoblas y metes al espectador en el espectáculo. De repente, una de nuestras actrices, en una discusión que tiene con otro personaje, se dirige a un espectador y le dice, ¿qué es peor? ¿Crear un banco o asaltar un banco? La famosa frase de Brecht. Sí. Y para nuestra sorpresa, la mayor parte de la gente dice crear un banco. Mira, a esta altura ya no sería sorpresa. Sí, claro. Nissim,
en los minutos que nos quedan, lo mejor de la vida. La vida es lo mejor de la vida, para empezar. Y dentro de las características de conducta, yo creo que la alegría y el humor son elementos muy importantes. Bueno, como todo ser humano, tú también, me imagino, te enojas, rabeas y tienes pena. ¿Qué te da pena, Nissim? Bueno, me da pena no estar en plenitud, por ejemplo. Es una Pero eso lo dices tú. Sí. Te vemos igual que hace 10 años, la última vez que conversamos. Sí. Y dan pena los intentos no logrados, ¿no? Ya sean tuyos, personales, de tu grupo, o de la gente a quien tú estimas y admiras. Desde ese punto de vista, ¿el ictus ha sido puro éxito o de pronto alguna apuesta ha sido mejor sacarla? Sí, pero ha tenido en 10, una, ni siquiera. Ha tenido tropiezos de ese tipo. Sí. Y la otra pena grande es que se vayan aquellos que tú has querido mucho. Cosa que en el año 2008 a mí me afectó profundamente. ¿En el mundo privado familiar? En el mundo privado familiar y en el de algunas personalidades importantes de las cuales yo fui muy amigo. Sí. Y esa es una pena que Shakespeare, cuando valoraba sus tragedias, decía que cuando cesa el dolor, ya no hay pena, decía. Y la verdad es que el dolor en el alma puede cesar. Pero lo que o Shakespeare parece que no descubrió, era que el dolor cuando cesa en el alma se radica en tu cuerpo. Y ese no es tan fácil de erradicarlo. Se nos fue el domingo, se nos fue el cara a cara por partida doble, el cara a cara estreno con la confesión extraordinaria y en exclusiva para Red Televisión de Juan Pablo Dávila, ex operador de Codelco. Y en el cara a cara del recuerdo, un actorazo chileno, Nissim Charini. Nos encontramos el próximo domingo, cara a cara, aquí en Red Televisión. Arriba los corazones, hasta siempre.